a grabar. Ok, entonces, Bezrat Hashem, espero que todos estén bien. Y Bezrat Hashem, vamos a comenzar una clase más el día de hoy. Y bueno, hemos estado viendo algunas cosas que mucha gente me dice, ay, estás repitiendo la historia, esto, pero son cosas que la gente no ha visto, son cosas que la gente no conoce, son cosas que es impresionante porque de verdad son cosas que no conocemos. Y aunque los conozcamos, siempre es bueno saber. Y aparte estamos empezando nuestra historia desde el principio de la creación. Y ahorita vamos a la historia de Moshe, que esa de Moisés y el pueblo de Israel en Egipto. Ok, esta historia, esta parte puede ser muy repetitiva. Pero hay cosas en esto que tenemos también que tomar una enseñanza. Y bueno, triste por la gente que no quiera regresar, porque soy muy repetitiva, porque se les hace muy aburrida, porque lo que quieran. Pero creo que todas las partes de la Torah, todas las partes de nuestra historia tienen una enseñanza. Y aunque parezca que ok, todos conocemos la historia y hay películas y hay mucha información y tenemos la historia de Pesaj que leemos en la Haggadah de Pesaj todas las fiestas de Pesaj, pero bueno, Bezrat Hashem. Está el que tiene que estar y el que quiere aprender y el que quiere fortalecer su emuná y su fe. Y bueno, y aquí estamos. Y vamos a continuar y no nos vamos a dejar apachurrar por nada y por nadie. Y yo estoy aquí para servirles a todos los que sí me quieren escuchar y a todos los que sí quieren estar conmigo y a todos los que me quieren apoyar. Y yo voy a seguir adelante y vamos a seguir siempre juntos, ¿ok? Bezrat Hashem. Entonces, bueno, vimos cómo Hashem se le aparece a Moshe en la zarza, en el arbusto ardiente, para indicarle que él siente esa profundidad del sufrimiento de los judíos en Egipto. Y vimos que el arbusto arde, pero no se consume. Y es igual que nosotros. A veces ardemos, por ejemplo, me están quemando, me están atacando por muchos lados. Pero pues ni modo, quiere decir que estamos activos. Quiere decir que estamos haciendo algo. Lástima y malo que cuando nadie te dice algo y nadie te critica. ¿Por qué? Porque quiere decir que no estás haciendo nada. Siempre va a haber alguien que no le va a gustar las cosas. Siempre va a haber alguien que va a querer molestar. Y aquí es ese fuego que nos enciende. Es ese fuego que nos enciende, pero no nos vamos a consumir porque ¿cuál? Es la fe de Akadosh Baruj Hu la que arde. Esa es la fe de Akadosh Baruj Hu que permanece en ti. Esa es la fe en el pueblo judío que permanece siempre. Y así como en la historia se repite siempre, siempre va a haber alguien que va a venir a apachurrarte, siempre va a haber alguien que quiere atacarte y siempre va a haber alguien que quiere acabar contigo. Pero Hashem está siempre con nosotros. Entonces, por una semana entera, estuvo Hashem rogándole a Moisés, que vaya y saque a los judíos de Egipto. Y Moshe, ¿qué hacía? Utilizaba todas las excusas, primero que su boca, que su habla, que su esto, que si es más chiquito que Aarón, que si a Aarón le corresponde, que si esto, que si lo otro. Cualquier excusa estaba buscando por no ir. Él estaba pidiendo que manden a Aarón en vez de mandarlo a él. Y eso lo vemos, cómo se repite. Y entonces, ¿qué vemos? Es algo increíble. Vamos a ver. Hay una pregunta, y es el común denominador de Moshe, es la intolerancia a la injusticia. La intolerancia a la injusticia. Y no existe mayor injusticia que la esclavitud de una nación entera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Moshe no actúa inmediatamente de acuerdo al consejo de Hashem para redimirlos? ¿Por qué no actuó rápido? Ay, escuchen esto, mis amigos, algo interesante. Moshe no podía tolerar la injusticia, sí, pero Moshe no podía tolerar la injusticia también incluso en él mismo. En él mismo. Él sentía, fíjense qué increíble,
Él sentía que su hermano Aarón se iba a sentir menospreciado. Él sentía que su hermano Aarón merecía ser el enviado y el elegido. Él sentía que eso debería de suceder. Él sentía que no correspondía a esto. Y si Moshe tomaba su trabajo porque le correspondía a él por ser mayor, su hermano mayor, entonces por eso Moshe se negó. Y Hashem le dijo, no te preocupes. Yo sé que te preocupas por tu hermano. Sé que eres consciente. Pero Aarón se va a encontrar contigo y él va a estar contento en su corazón. No va a ser de dientes para afuera, sino desde adentro en el corazón, con todo el alma, con todo el corazón. Él va a ser feliz por tu elección. Y no te preocupes porque en el futuro él va a ser el Cohen. Él va a ser el Cohen Gadol y tú seguirás siendo Leví. O sea, son de la tribu de Leví. Pero tú serás Leví y él va a ser el Cohen. Él va a ser el Cohen Gadol. Y fíjense lo que sucede, amigos. Sucede algo increíble. En el camino, ¿qué pasó? Moshe, ¿con quién se casa? Moshe se casa con una mujer que se llama Tzipora. Tzipora es la hija de Yitro. Yitro era una persona muy grande. Era una persona muy grande. Era un profeta muy grande. Y tenía una hija. Esa hija se llamaba Tzipora. Tzipora se casa con Moshe y le nacen 2 hijos. Esos 2 hijos, ¿quiénes son? Gershom y Eliezer. Entonces, fíjense lo que pasa en el camino de regreso a Egipto. En el camino de regreso a Egipto, un ángel quiso matar a Moshe. Quiso matar a Moshe, a Moisés. ¿Por qué? Porque no le había hecho el Brit Milá a su hijo. No le había hecho Brit Milá a su hijo, imagínense. Por eso mismo, el ángel quería matarlo. Entonces, fíjense qué increíble. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Como Moshe retrasó el Brit Milá, la circuncisión, Tzipora, su esposa, le salva la vida a Moshe y hace la circuncisión a su hijo. ¡Qué increíble! Si nos damos cuenta, durante la historia del pueblo judío, siempre hemos sido salvados por mujeres. En muchas de las ocasiones y en muchas de las historias, en muchas de las guerras, en muchas de las cosas, hemos sido salvados por mujeres. Otro día vamos a estudiar las clases de todas estas mujeres que han salvado al pueblo de Israel. Una de ellas es Judith, que cortó la cabeza a un general. Y hay muchas, pero otro día los vamos a estudiar, ¿ok? Perdón, Rabani, la redención viene por las mujeres también. Sí, también. Dicen que la redención viene por las mujeres. Exacto, también. Y vamos a ver, es increíble todo lo que va a pasar. Es impresionante todo lo que vamos a ver. Y fíjense qué increíble. Las mujeres también. ¿Qué se hizo en el Bet HaMikdash? El kior, la vasija, el utensilio para lavar las manos, para purificar las manos y los pies de los Kohanim, para hacer el servicio más sagrado en el templo. ¿De qué estaba hecho? De los espejos de las mujeres. Y eran las mujeres que utilizaban espejo para vanidad y pintarse y arreglarse para sus maridos, para coquetear a sus maridos. Sin embargo, las mujeres tienen una fuerza impresionante. Y aquí lo vemos, Tzipora reaccionó. Y Tzipora le salva la vida a Moshe y ella se apresura y hace el Brit Milá a su hijo. Entonces, eso vemos, es uno de los patrones que se repite también en la historia, que las mujeres piensan que el pueblo de Israel oprime a las mujeres. No es cierto. Las mujeres son importantes. Es la base del hogar en el judaísmo. Luego seguimos, que Moshe y Aarón van
¿dónde está el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan ustedes que tocamos el tema cuando Jacob, antes de que Jacob muriera y Yosef murieran también, les dijeron al pueblo de Israel, a todos sus hijos, a las tribus de Israel, ¿qué le dijeron? Que Hashem los iba a redimir, que Hashem los redimiría, y el pueblo le creyó. O sea, sí creyeron en él, sí creyeron en Yosef y en Jacob. Y entonces cuando Moshe y Aarón van al pueblo, entonces llegan del pueblo de Israel y le dicen la contraseña. ¿Cuál era la contraseña? Que Jacob y Yosef les prometió que Hashem los iba a redimir. Entonces esa era la contraseña que Moshe les transmitió al pueblo de Israel para que le creyeran. ¿Por qué? Ellos creían que no, que estaban esclavizados y ya iban a estar eternamente así. Entonces, Moshe y Aarón van también con el faraón. Y los ancianos judíos que lo acompañaban, o sea, fueron varios ancianos con Moshe y Aarón que acompañaban, se atemorizaron. Tuvieron miedo del faraón, porque el faraón tenía brujerías, tenía muchos brujos y tenía muchos hechizos mágicos y tenía muchos efectos y animales salvajes bajo efectos mágicos alrededor de él, el faraón. Y entonces, cuando llegaron Moshe y Aarón con el faraón, estos ancianos se fueron escapando poco a poco. Se fueron, con el temor, se fueron yendo poco a poco. Tenían miedo. Sin embargo, Moshe y Aarón fueron acompañados. Estos animales que estaban con efectos mágicos fueron como gatitos domesticados que acompañaron a Moshe y Aarón al palacio. Increíble, ¿no? Entonces, Moshe le dice, se acerca con el faraón y le dice, he sido enviado por Hashem de los hebreos, y exijo un viaje de 3 días al desierto para brindar ofrendas a Hashem. Que todo el pueblo de Israel pueda salir a ofrendar a Hashem. Y el faraón le dijo, ¿qué? ¿Quién es ese Hashem? ¿Quién es Hashem de los hebreos? ¿Acaso me ha mandado a mí un regalo? ¿Algún presente o algún regalo? ¿Algún regalo de cumpleaños? Yo no conozco a ese Dios de los hebreos. Yo no puedo encontrarlo entre mis múltiples libros de dioses. No puedo encontrarlo entre mis libros. No, aquí no se encuentran, no los conozco. En este libro contiene dioses muertos, le dijo Moshe. Ese libro contiene dioses muertos. El nuestro es un Dios vivo, que está presente siempre. Los Yehudim, los judíos, estaban enfurecidos. Moshe, le dijeron, te mandamos para mejorar nuestra situación. Y ahora las cosas están peor. Las cosas están peor. Hashem, ¿qué está pasando? Moshe, ¿qué está pasando? Entonces, eso es lo que le dijeron, le reclamaron. Te mandamos para que las cosas estén mejor y están las cosas peor. Pero ¿saben qué pasó? Hashem lo hizo a propósito. A propósito lo hizo Hashem. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel creía que la redención estaba en Moshe y en Aarón. Y Hashem quiso mostrarles que Moshe y Aarón no tenían poderes propios. Quería enseñarles que Hashem era el poderoso. Ahora que Hashem entonces estaba ya sobre todos y que confiaban en Hashem, entonces sí podía traer para iluminar el momento del pueblo de Israel. Entonces Moshe volvió otra vez a Egipto, enfrentó al faraón con su hermano Aarón y le dijo, Hashem de mis antepasados me dijo que te diga, deja salir a mi pueblo. Y el faraón le respondió, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es ese Hashem? Yo no lo conozco.
dijimos que en el antiguo Egipto tenían alrededor más o menos de 2000 dioses. Y tomaban su espiritualidad y su conocimiento del mundo espiritual muy en serio. Como el faraón no tenía una computadora para realizar una búsqueda de dioses en Google, entonces imagínense a los sacerdotes egipcios revisando su lista de los diferentes dioses sin poder encontrar al Hashem de Moshe, al Hashem de los hebreos. Ese Hashem que estaba involucrado, no lo encontraron en esa lista. Entonces el faraón se rehusó a escuchar. ¿Qué fue lo que hizo Moshe? Le dijo a Aarón que tomara su bastón, lo que ya conocemos, y lo arrojase al piso, luego del cual el bastón se convirtió en una serpiente. Si alguien hace algo similar hoy en día, nos impresionaría enormemente, pero el faraón no estaba impresionado porque sus magos podían hacer lo mismo. A pesar de que el bastón de Aarón se comió a los otros bastones, no le importó al faraón. Entonces es muy importante, amigos, destacar que el mundo antiguo entendía la espiritualidad y sí la entendía la espiritualidad de una forma que hoy no podemos imaginar. Hoy en día no tenemos el nivel espiritual y no tenemos, el nivel espiritual de ahorita es muy bajo. Y si hablamos sobre la magia, para nosotros es una ilusión, no una manipulación real con fuerzas naturales como ellos usaban. Ellos usaban realmente la brujería y la hechicería. Ellos realmente convertían y hacían las cosas. Ahorita lo que vemos son ilusiones y cosas así. Era la existencia de una realidad física, una realidad espiritual. Es una realidad, es una idea fundamental del judaísmo. Imagínate. Puedes trascender de lo físico hacia lo espiritual. Puedes utilizar lo espiritual para manipular lo físico. Y puedes hacerlo por medio de las fuerzas, de la oscuridad, de la impureza o también de la luz. Los egipcios, ¿qué espiritual estaban acostumbrados a usar? Utilizaban las fuerzas negras. Eran muy sofisticados. Utilizaban la impureza y sabían convertir un bastón en una serpiente. Y ellos eran capaces de manipular las fuerzas de la oscuridad, manipular las fuerzas de la impureza. Y sabían cómo transformar cosas. Moshe no sabía nada. Él era inocente, no sabía absolutamente nada. ¿Qué pasó después? Después del sufrimiento empiezan las plagas que conocemos. ¿Cuáles son? Sangre, ranas, piojos, animales, peste, ampollas, granizos y langostas, oscuridad, muerte de primogénitos, oscuridad, muerte de primogénitos, Dam Tsefardea Kinimaro de Bershim Baradarbe Joshech Makar Bejorot, Joshech Makar Bejorot. Esas fueron las 10 plagas que atacaron al pueblo de Egipto. Y vean qué increíble. La devastación se extendió por un año. ¡Un año! Cada plaga fue un milagro revelado, ya que cada una representaba una fantástica manipulación de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza fueron desafiadas para ayudar a los judíos. Los milagros revelados fueron una parte importante de los comienzos de la historia judía. O sea, todo esto fueron la revelación y todo la formación, el comienzo de la vida como el pueblo judío. Después de la destrucción del primer templo, se acabó todas estas revelaciones. Sin embargo, los Yehudim seguramente, los judíos, no hubieran podido sobrevivir tanto tiempo sin los milagros ocultos. Porque vemos que todos los milagros ocultos que suceden, siguen sucediendo. Pero ya no los queremos ver, ya no son tan palpables. Como por ejemplo en Purim, que todos los milagros fueron ocultos.
Pero cuando examinamos las plagas, señores, las plagas, hay una pregunta muy obvia. Y esa pregunta que debemos hacer es, ¿por qué? ¿Por qué Hashem eligió liberar al pueblo judío por medio de tan largo y elaborado proceso de un año? Pudo haberlos sacado, ¡pum!, los agarró, ¡tim!, y los aparece en Israel, ¿no? ¿Por qué hizo tanto relajo? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué fue un proceso de tantas plagas? ¿Por qué fue un proceso de tanto trabajo? O sea, un año entero. Si Hashem, que es todopoderoso, hubiera querido, él hubiera hecho que todos los egipcios murieran en el primer encuentro con Moshe. O los podía haber congelado en el lugar. O los hubiera hecho piedra. O los hubiera tragado como fue con Korah, con todos los seguidores de Korah. Y los Yehudim hubieran empacado y se hubieran ido, o Hashem los hubiera subido en una águila y los hubiera transportado. Para explicar esto, ¿por qué tuvieron que ocurrir las 10 plagas? Primero tenemos que explicar la versión judía de los milagros en general. La versión judía, la visión judía de estos milagros. Vamos a ver, el primer punto en el que debemos enfocarnos es que toda la existencia, todos los procesos del universo físico, todo, absolutamente todo, es un milagro. Pero nosotros nos hemos acostumbrado tanto a estos milagros en nuestras vidas cotidianas que simplemente no nos damos cuenta. Por ejemplo, vamos a decir, yo tengo un árbol de manzanas. Es muy común ver un árbol de manzanas, ¿verdad? Pero si de repente en vez de manzanas crecen pantalones, yo salgo y veo pantalones, ¿qué voy a decir? ¡Oh, un milagro! ¿Verdad? Porque es algo que no estamos acostumbrados. Pero sin embargo, el que nacen manzanas de un árbol también son milagros. Pero ya no nos damos cuenta de los milagros. Ya no los observamos, ya no los queremos ver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niyeh b'torah. El judaísmo sostiene que la naturaleza no actúa independientemente de Dios. Sin embargo, Hashem sí creó leyes en la naturaleza y no le gusta interferir en ellas. Así como nos da a nosotros libre albedrío, también todas las plantas y todo lo que crece, Hashem les da una orden y van creciendo. Y también juzga a las plantas y juzga a todo lo que hay en el mundo. Dependiendo también de la fe y las cosas que cada uno ponga. No sabemos qué sucede dentro de la plantita, dentro de esa alma o de ese espíritu que hay dentro de la planta. ¿Ustedes conocen la verajá de Nefashot Rabot? La que se dice después de la comida, de cuando comemos algunas cosas. Dice, Boré Nefashot, creador de almas, Rabot de Jezronán, muchas variadas con algún faltante. Esas almitas que viven dentro de cada cosa, vienen a este mundo a vivir en las cosas. ¿Y qué dice? Boré Nefashot Rabot de Jezronán. Dice, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam. Boré Nefashot Rabot de Jezronán, al kol ma shebarata, en todo lo que tú creaste, leahayot baem nefesh kol chai, para posar en ellas una alma viviente, una chispa, algo con vida. Baruch Hayolamim. ¿Pero qué? Vienen a hacer un tikkun, vienen a hacer un cambio en esta vida, vienen a hacer un arreglo a esta vida. Entonces nosotros, al decir una bendición sobre las cosas, ayudamos a redimir esa alma para que suba y se eleve. Entonces, todas estas cosas que vemos, nosotros no nos damos cuenta. Entonces, en toda la naturaleza existen estas leyes naturales. Y a Hashem le gusta que las cosas
crezcan y que las cosas sean libres de decidir por ellas mismas qué camino tomar. Todas, absolutamente todos nosotros tenemos un libre albedrío. Y las plantas también son juzgadas en Tu Bishvat, el día del 15 del mes de Shvat. Hashem, lógico, es capaz de hacerlo cualquier cosa. Lo que nosotros creamos, Hashem es capaz. Lo que Él quiera, Él es capaz. Pero Él no anda jugando con el mundo físico y su funcionamiento. Por eso la mayoría de los milagros son fenómenos naturales impresionantemente cronometrados. Y de repente suceden, ¡pum! Y te das cuenta que por algo sucedió lo que sucedió. Las 10 plagas son una excepción notable a esa regla. Las 10 plagas son un claro ejemplo de que Dios está rompiendo las leyes naturales, que Hashem está rompiendo las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, cayó granizo que debía de haber estado congelado, pero el granizo, ¿cómo cayó? Cayó en llamas, cayó en llamas. Hubo una oscuridad tan intensa que nadie podía mover ni moverse. O sea, la oscuridad los tenía como si estuvieran congelados, presos. O sea, las cosas que ocurrían no eran normales, iban rompiendo las cosas de la naturaleza. El hielo con fuego, la combinación, el hielo con llamas, la oscuridad tan pesada que no te deja mover. Las cosas que ocurrían a los egipcios no los ocurría a los judíos. Uno podía estar tomando del mismo vaso y mientras el judío tomaba agua pura, transparente, el popote del egipcio le salía sangre. Sucedían cosas impresionantes. O si, por ejemplo, venían a comprarle agua al yehudí, ahí sí se convertía en agua pura, pero tenían que pagársela al yehudí. Si no se la compraban, no era agua pura. Así también se volvieron millonarios los judíos en Egipto, también salieron ricos. Fíjense, fueron cosas que fueron en contra de todo lo natural. Se vieron los milagros, se palparon los milagros. La esencia de la idolatría es la creencia en que cada fuerza tiene un Dios que la controla. El Dios del agua, el Dios de las rocas, el Dios del cielo, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de así. Eso es lo que él piensa la idolatría. Y los egipcios tenían más de 2000 dioses así. Lo mismo que en la India. Muchísimos dioses tienen. Ellos creen que esos dioses controlan la naturaleza y que hay un Dios por cada cosa, que controla cada cosa. En Egipto idolatraban el río Nilo, al dios del sol, al dios del gato, al dios oveja, al dios vaca, al dios, todos. Las 10 plagas fueron ideadas por Hashem para romper las leyes naturales por completo y así desmoronar no solo un pueblo judío, sino también a toda la humanidad en todas las generaciones. Y mostrar que solo Hashem es el que controla toda la naturaleza y todo el mundo físico. Y que no hay nada fuera de su control. Él quería demostrar eso al mundo entero. Y quería desmoronar toda la idolatría en el mundo entero. Entonces, fíjense, amigos, si examinamos cuidadosamente las 10 plagas, podemos ver con facilidad que cada una fue planeada para mostrar el control de Hashem sobre todas las fuerzas de la naturaleza. El agua, la tierra, el fuego, el hielo, los insectos, los reptiles, los mamíferos, las fieras salvajes, la luz, la oscuridad y finalmente
la vida y la muerte. ¡Qué increíble! Increíble. Tenemos evidencia de que las 10 plagas estuvieron en varios registros arqueológicos. O sea, sí está registrado en varios lugares arqueológicos. Y hay un libro llamado el Popol Vuh que menciona también todas estas cosas. Y menciona toda la creación de Hashem, y menciona todos los milagros, menciona muchas cosas. Los egipcios seguramente hubieran registrado eventos tan asombrosos. Pero, sin embargo, primero debemos entender que los eventos del Éxodo ocurrieron durante el periodo previo a todos los historiadores. No habían periódicos, no habían cualquier medio de comunicación masivo. Y como mencionamos antes, los eventos que fueron registrados por el antiguo Egipto o por cualquier otra civilización antigua, ¿qué tenían? Tenían el propósito de hacer que los egipcios se viesen bien y que quedaran bien ante el mundo. Entonces, esta combina una idea con el conocimiento de que hace miles de años se impresionaban mucho con los acontecimientos sobrenaturales en comparación al día de hoy. Y vamos a encontrar una respuesta. Lo último que un sacerdote egipcio escribió en el mundo fue en sus templos hace más de 3.300 años. Y eso hubiera sido historia en el Éxodo más allá de lo asombroso que nos parezca hoy. Sin embargo, fíjense algo, hay una evidencia circunstancial que debe de ser mencionada siempre. Como indicamos a la entrega anterior, la vez pasada, cuando empezamos estudiando todo esto al principio, también hablamos que hay registros de la historia egipcia alrededor de la fecha de este acontecimiento. Y vimos que hay varios periodos, hubo un periodo de 10 años en el que reinó el caos. Y hay otras referencias también indirectas. La más famosa de ellas fue, y hay un papiro de Ipus, el papiro de Ipus. Ese papiro de Ipus está compuesto por una serie de papiros que describen varios eventos catastróficos en Egipto. ¿Y qué dice ese papirus? Sangre por todos lados, gente muriendo, animales comiéndose a la gente. Y esto lo dice este papirus famoso Ipus. Si quieren buscar a lo mejor alguna referencia por ahí, Ipus con doble U, I-P-U-U-R, Ipur. Entonces, hay una persona que se llama Immanuel Velikovsky. Utiliza el papiro de Ipur como base para sus libros. Y él tiene un libro que se llama Age in Chaos y World in Collusion. Age in Chaos y World in Collusion. Se los voy a escribir en el chat para que, si quieren buscarlo, son invitados a buscar esos libros para que vean cómo está interesantísimo esto. Es increíble cómo ahí está, se lo pongo. Esos son los libros que se llaman, así se llaman esos libros. Y el papirus es Ipur, I de isla, P de papá, U de uva, otra U de uva y una R. Como base para los libros, eso. Y eso él tomó para los libros, ¿ok? Alguien ya encontró, muy bien. Ok, ahí se afirma que la historia completa del Éxodo es verdadera, pero que las plagas ocurrieron porque un cometa pasó cerca de la tierra. O sea, van a buscar pretextos y no van a decir que fueron castigados porque ellos eran los superhéroes y el faraón era el dios, ¿verdad? Dice que el polvo del cometa hizo que el agua se tornase roja y que su fuerza gravitacional dividió el mar en dos. Y así hicieron todas sus, y no lo tomaron como castigo de Dios.
Sin embargo, si nosotros leemos la Torá, vemos que la plaga de sangre no solo es agua volviéndose sangre, y no solo agua volviéndose con polvos rojos, sino que sangre, que se volvió sangre. El Midrash también nos dice que los egipcios morían por estas aguas sanguinolentas y los judíos no se morían y los egipcios sí. A pesar de esto, hay una asombrosa resistencia por parte de los egipcios, no solamente del faraón, sino todo Egipto, de dejar salir al pueblo del judío. Esto es antisemitismo clásico y lo vemos todo, es también un patrón que se repite. No me importa que se desplome mi país siempre y cuando pueda arrastrar a los judíos conmigo. No importa, no importa, ese es el antisemitismo. ¿Qué importa que se acabe todo, que se acaben todos? Esta es una realidad, es un patrón histórico muy común. Ciertamente lo vamos a ver cuando llega Hitler también. En el año 1944, necesitaban los trenes para enviar refuerzos al frente oriental, pero la desviación para enviar a los judíos húngaros a Auschwitz, estaban perdiendo la guerra y no les importó. Y pese a eso no ponían su principal energía en ganar, ni siquiera en salvarse a sí mismos, sino que en matar a los judíos. Y ese es el patrón que se repite todo el tiempo. Finalmente, después de la muerte de los primogénitos, el faraón dijo, váyanse, 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 váyanse. Los judíos se fueron y el mar se abrió. Los egipcios lo siguieron y se ahogaron. Y este es el gran evento hasta el monte Sinai. Y nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar Bezrat Hashem la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Traten de ser puntuales, por favor, para que comencemos a tiempo. Y bueno, me da pena siempre tener que irme temprano, pero como tengo una Gracias, clase, Mora. entonces tengo que dar una clase y les pido una disculpa. Les agradezco mucho por acompañarme siempre, los quiero mucho, les mando besos a todos, a todos. Gracias. Es un placer. ¿Alguien quiere preguntar algo? Con mucho gusto. Gracias, Mora. Es un gusto, Yael. Débora, un gusto. Gracias, Roberto. Mora, gracias, René. Un saludo Juanfer, gracias. la familia Marcos. Gracias, Mora. A todos, Giovanni, Goldi, Joseph, Emanuel, Lea. Hello. Gracias, Mora. Domis, Andrea, Rachel, Claudia, a todos. Gracias, Mora. Los quiero, les mando besos. Un abrazo. Igualmente, un abrazo y... Nos vemos Un abrazo. el próximo miércoles a la misma hora en el mismo canal. 6 en punto. Allí estaremos. Con Ya, la se nos raja permite, tela. estaremos ahí. Dios la bendiga. Toda Rabá. Bye, bye. Bye.